con las exposiciones de hipersensibilidad. Ya esta semana terminamos con reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Para esta clase de respuesta inmune a microorganismos, pues podemos hablar algo de generalidades con respecto a algunos patógenos, sobre todo con el ejercicio que ustedes están haciendo. Podemos destinar la segunda parte de la clase para hablar al respecto, de las dudas que tengan, de los microorganismos que han venido trabajando cada uno. Pero yo quise traer una presentación solo sobre la respuesta inmune contra el coronavirus. Obviamente, pues porque es el tema de actualidad y el tema que nos compete y nos implica más tiempo en este momento. Entonces, quise enfocarme en respuesta inmune a coronavirus. Vamos a ver algo de generalidades de respuesta inmune antiviral. Y en la segunda parte de la clase, de acuerdo al tiempo que tengamos, pues podemos discutir sobre otros modelos de infección. Si alguno quiere resolver dudas sobre respuesta inmune contra alguna bacteria, hongo o parásito, lo podemos hacer al final. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar entonces de respuesta inmune contra el coronavirus. Aquí primero hay dos conceptos que supongo que todos los tienen muy claros, pero si no les recuerdo, cuando hablamos de SARS coronavirus 2 o SARS-CoV-2 nos referimos al agente viral, al agente etiológico, y cuando hablamos de COVID-19 nos referimos a la enfermedad que causa. Este es el protagonista, este es el SARS coronavirus 2, esta es la primera cepa aislada en el país, que fue aislada en la Universidad de Antioquia. Aquí tenemos el virus cuando sale de la célula, sale por gemación, es esta partícula esférica entre 100 y 130 nanómetros más o menos. Aquí tenemos una microscopía de barrido, electrónica de barrido, es más o menos para que conozcamos de quién vamos a hablar. La situación epidemiológica, ustedes la han visto día tras día en todas las noticias y en todos los medios. Eh, no tenemos la situación controlada, la situación está creciendo en muchas partes, tenemos nuevos rebrotes o segundas olas, como lo llaman en algunos noticieros, en Europa principalmente. Esta gráfica muestra todos esos punticos amarillos, se refieren a la incidencia, a los nuevos casos que se están presentando. Es de la semana pasada, pero ahora han subido unos 3.000 casos más o menos acá, ya no tenemos 40 millones, tenemos un poco más, y aquí han subido unas 50.000 muertes. Vamos por 1.160.000 muertes aproximadamente. Hay distribución mundial, todos los países están afectados, todos los países reportan casos. Obviamente el panorama es más importante en países como Estados Unidos, como India y Brasil, que reportan 8, 7 y 5 millones de casos en cada uno de los países respectivamente. Entonces tenemos una situación pues que sigue siendo muy preocupante. En nuestro país ya alcanzamos el millón de infecciones también, entonces es un llamado pues a la alerta. Estas son las manifestaciones clínicas o el espectro clínico que se observa en los pacientes infectados con el SARS coronavirus 2. Entonces, y lo que quiero que observen acá es que tenemos una relación directa con la edad, además de las comorbilidades, infecciones, enfermedades crónicas que se presentan en los adultos mayores. La edad parece tener una implicación directa en la probabilidad del cuadro clínico. Entonces tenemos alrededor del 80% de los individuos que coincide con los individuos menores de 50 años. Tenemos una población asintomática y tenemos una población con una enfermedad leve, una enfermedad que puede ser un síndrome gripal, pero sin ninguna manifestación compleja. En algunos casos alguna neumonía, pero de manejo extrahospitalario en la mayoría de los casos. Sin embargo, de ese 20% restante tenemos una proporción, generalmente en mayores de 60 años, que puede alcanzar a 10-15%, que requieren UCI. Generalmente son individuos con enfermedades previas, con otras patologías de base. Y estos individuos, pues además de este cuadro general, pues presentan también disnea y requieren UCI, incluso ventilación mecánica algunos de ellos. Y tenemos individuos mayores de 68, 70 años, los cuales en una baja proporción pues presentan un desenlace crítico y algunos de ellos mueren, síndrome de distrés respiratorio y falla multiorgánica.
tenemos un periodo de incubación alrededor de 5 días, que puede tardar hasta 2 semanas. Luego aparecen los síntomas, pero aquí es importante mencionar que en este momento los individuos empiezan a ser contagiosos. Entonces, un individuo que está asintomático hasta por 2 semanas puede estar diseminando la infección sin darse cuenta. Y esto es uno de los problemas pues, más importantes que ha evitado el control activo a nivel mundial. No podemos frenar la pandemia actualmente porque la gente no sabe que está diseminando el virus. Una vez se establece la enfermedad, entonces tenemos alguna de estas manifestaciones, generalmente 1 o 2 semanas, pero los casos críticos se llevan aproximadamente 3 semanas, dura un poco más. ¿Listo? Obviamente hay excepciones, estos son solo probabilidades, y hay excepciones, y hay niños e individuos menores de 50 años que entran en los cuadros críticos y que mueren. ¿Listo? Y también tenemos adultos mayores que tienen infecciones o asintomáticas o leves. A nivel virológico, pues tenemos un coronavirus eh, que tiene una envoltura, tiene unas proteínas externas que se llaman envoltura o E y membrana o M, y una muy importante que se llama spike o espícula o espiga. Esas traducciones no me convencen mucho, así que yo la voy a llamar spike. Es esta que está aquí como en amarillito. Esta proteína spike o S es muy importante porque es la llave que permite el ingreso a la célula hospedera. Es la proteína de unión a su receptor con el cual interactúa el virus. Su genoma es de tipo RNA y está asociado con una proteína que lo protege, que es la nucleocápside. Este RNA pues también supone un nuevo reto para el sistema inmunológico y luego para las implicaciones o las aplicaciones de entender la inmunología, como el desarrollo de vacunas, ya que esto presenta una gran variabilidad y esa variabilidad pues supone la evasión de la respuesta inmune. Esto Pero, es su estructura genética. Sí, adelante. esa proteína es de qué se va a encargar de inhibir. O sea, había leído que como que inhibía un proceso. Inhibía un proceso. No, la proteína S, jóvenes, si estoy hablando muy rápido o estoy diciendo cosas muy enredadas, pueden participar en cualquier momento y pueden preguntar todo lo que se les ocurra, ¿listo? Obviamente estamos enfocados en la respuesta inmune, pero si tienen preguntas de las generalidades, trataremos de resolver de acuerdo a lo que tengo de información hasta ahora. La proteína S es una proteína estructural del virión, ¿cierto? Está aquí esta proteína en amarillito. Y lo que hace es interactuar específicamente con esta molécula AC2, enzima convertidora de angiotensina. Participa en el sistema renina-angiotensina para regular la presión. Y esta es una proteína pues, que se expresa en nuestras células. La proteína S se une, esta es la estructura cristalográfica o tridimensional de la proteína. Este cuadrito representa una región que se llama RBD o dominio de unión al receptor, y esta región se une directamente con la proteína AC2. Esta interacción permite la entrada del virus a la célula hospedera. Ya vamos a ver un poco de eso. Es importante entender esta interacción porque algunas de las estrategias terapéuticas y de vacunas se basan en esta interacción. ¿Cómo bloqueamos esto? ¿Cómo generamos anticuerpos anti-S y específicamente anticuerpos anti-RBD? O incluso cómo bloqueamos AC2 para que el virus no nos pueda infectar. ¿Listo? Además de esas proteínas estructurales, el genoma del virus tiene unas enzimas que le sirven para su replicación, unas proteasas y unas condominios RNA polimerasa para poderse replicar. Esta grafiquita la traigo para que vean la relación evolutiva. Esto es un árbol filogenético y nos muestra diferentes tipos de coronavirus y sus relaciones genéticas o evolutivas. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, el MERS, que fue el que causó la pandemia, o la pandemia no, la epidemia en el Medio Oriente. Y aquí tenemos el SARS, al principio del año 2000, de la década del 2000, que causó también otra epidemia, principalmente en Asia. Pero lo que quiero que vean es que el SARS coronavirus 2, que es todo este, aislados de humanos, todos estos que hay acá infectan humanos, y son diferentes porque de acuerdo más o menos a su geografía, a su sitio de ubicación, presentan alteraciones genéticas. Lo que les decía yo, gracias a su estructura genómica de RNA puede incluir mutaciones. Esas mutaciones confieren ciertas diferencias que permiten
clasificarlos en este grupo. Pero lo que quiero que vean es que está muy relacionado con este otro grupo de acá. Un grupo de coronavirus que circulan entre murciélagos y pangolín. Así que el origen probablemente se debe a un salto de especie derivado de virus de estos organismos. Con respecto, Profe, sí, sí, adelante. profe, pero puede devolver la imagen, pero tuvo que sufrir una mutación muy grande. ¿Tuvo que Pues sufrir qué? una mutación muy grande para, pues se dice que ese SARS-CoV-2 viene del de arriba, el de, ¿cómo se llama? Bat coronavirus, que Sí, da en murciélagos y en el otro estos son de animal. murciélagos y estos son de pangolín. Eso, entonces, ¿qué se cree? ¿Que ese virus que da en los murciélagos y en pangolinos mutó y ahora da en humanos o qué? Sí, eso es una vieja historia que ya conocemos en la ecología de muchos agentes infecciosos y de muchos virus en particular. Es la misma historia con VIH, es la misma historia con influenza, es la misma historia con el virus de fiebre amarilla. Son virus que existen en la naturaleza y que pueden circular entre animales, por ejemplo. Solo que pues, la gente no está llevando un murciélago al veterinario y no estamos estudiando específicamente las patologías de estos animales. Sin Profe, embargo, los cambios, dame un segundito, en la ecología humana y la interacción de los humanos cada vez más frecuente con diferentes especies de animales, pues permite que se vaya dando el reconocimiento o la interacción también con los microorganismos que afectan a estos animales. Entonces, la teoría es que es muy probable que los virus que se hablaban entre pangolín y murciélago, por ejemplo, saltaron de especie, es decir, en ese contacto llegaron al humano. Y cuando llegan al humano, pues algunos de esos virus simplemente no son capaces de infectarlo. Y eso puede estar pasando muchas veces. O sea, nosotros tenemos mascotas y ustedes están en contacto con los virus que tienen los conejos, los caballos, los perros o las mascotas o los animales con los que tienen contacto. Sin embargo, la mayoría de ellos son muy específicos de especie y solo infectan a esos animales. Sin embargo, esa interacción y las mutaciones que son al azar pueden permitir que en algún momento, por ejemplo, esta proteína Spike cambie y ahora es capaz de infectar humanos. Y eso es lo que pasa. Tiene una proteína Spike que no es capaz de infectar humanos, pero en algún momento tantas mutaciones que se acumulan le permiten ahora poder infectar humanos. Y entonces cuando infecta humanos causa enfermedades epidémicas muy importantes, como las enfermedades asociadas al virus de influenza, por ejemplo, pero cuando esas virus además son capaces de empezarse a transmitir entre humanos, de un humano a otro, ahora estamos hablando de patologías que se vuelven pandemias gracias a esa facilidad en la distribución entre un humano y otro. Porque si solo pasa de los pangolines, pues solo las personas que tengan presencia o contacto con el pangolín se van a infectar. Pero cuando esto ya se adapta al virus y logra pasar entre humanos, pues es mucho más difícil de controlar. ¿Sí es claro el punto? sí, profe, ya, gracias. Ok. Profe, una pregunta. Ese virus que le da a los murciélagos a los pangolines, o sea, ¿causa algo en ellos o ellos viven como normalmente con el virus y no les causa como Sí, algún... hay dos opciones. Yo les mencionaba ahora, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, que es un ejemplo que tenemos en nuestro medio. Tiene un ciclo selvático y circula entre mosquitos que están en las zonas selváticas y pueden picar a algunos primates. Sin embargo, esos primates no presentan enfermedad y no se mueren de fiebre amarilla. Pero cuando esos mosquitos pican el primate y luego pican al humano, pues le transfieren el virus y en los humanos sí es mucho más peligroso. Entonces es lo que hablamos de relaciones de hospederos o relaciones de reservorios, que son dos conceptos de la ecología microbiana. Hospedero es donde el virus se va a replicar, en este caso pues el virus se va a replicar y puede causar enfermedad, como en los humanos. Pero los reservorios simplemente permiten la amplificación del virus para que se mantenga en la naturaleza. Hasta ahora nadie ha dicho que los murciélagos tienen dolor de cabeza y dificultad respiratoria, entonces no sabemos si efectivamente puedan tener manifestaciones clínicas o no, pero lo más probable es que solo sean reservorios. A diferencia de otros virus, por ejemplo, hay un virus, no sé si lo habrán escuchado, se llama el virus del oeste del Nilo. El virus del oeste del Nilo causa encefalitis
y causa encefalitis en aves. También es transmitido por mosquitos, como el fiebre amarilla que hablaba hace un momento. En aves, entonces empiezan a morir las especies de aves y caen muertos y se encuentran todos los días por la mañana un montón de cuervos y de aves tiradas en las calles. O causa encefalitis en caballos. Entonces esos caballos y esas aves no son reservorios, son hospederos de la infección que manifiestan clínicamente. Pero hay hospederos, por ejemplo los murciélagos en este caso, que no presentan sintomatología, que no se mueren, que no les pasa nada, solo mantienen el virus en la naturaleza. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces les voy a contar aquí brevemente cómo se replica el virus, pero es un esquema sencillo, más o menos la mayoría de los virus se replican de forma muy parecida. Lo que tenemos es una partícula viral que interactúa con el receptor, AC2, luego es internalizada, libera su genoma y a partir del genoma se producen las proteínas virales. Esas proteínas virales entonces se ensamblan y forman los nuevos viriones que salen de la célula para infectar las nuevas células blanco o células hospederas nuevas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de respuesta inmune antiviral y estos conceptos que les voy a presentar son un poco más generales de cómo nos defendemos frente a una infección viral y enseguida nos metemos en detalle en qué sabemos hasta ahora de la respuesta contra el coronavirus. Pues cuando hablamos de respuesta inmune antiviral, pues tenemos varios elementos y los más importantes son en la inmunidad innata, los interferones tipo 1 y las células NK. Ya sabemos cómo funcionan ambos, sabemos que se activan rápidamente, que el interferón tipo 1 pues induce el estado antiviral con esas proteínas que van a bloquear la infección y que las células NK se activan y destruyen a las células infectadas por virus. Esta rápida activación de la inmunidad pues permite el control de la carga viral o de la cantidad de virus que tenemos, que es esta línea roja, pues para que no siga creciendo, ¿cierto? Para que se estabilice y luego empiece a bajar. Sin embargo, para que pueda bajar eficientemente, generalmente necesitamos la inmunidad adaptativa. Esa inmunidad adaptativa aparece más o menos después de la primera semana. Y aquí el elemento más importante son los linfocitos TCD8 positivos. Linfocitos T citotóxicos que vienen a destruir selectivamente las células infectadas. También tenemos una fuerte respuesta de anticuerpos, y ya saben que los anticuerpos pues, pueden neutralizar los virus para que no infecten nuevas células, pueden inducir ADCC en las células infectadas, pueden activar el complemento por la vía clásica para destruir virus envueltos, o opsonizarlos para que sean fagocitados, entre otras. ¿Listo? Eso es más o menos la cinética de la activación de esos elementos de la inmunidad. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de ello. Lo primero son los interferones tipo 1, interferón alfa e interferón beta. Esta es una citoquina que se une a sus receptores y la señalización induce la expresión de unos genes que se conocen como ISGs. ISGs son genes estimulados por interferón. Y esos genes estimulados por interferón son moléculas efectoras antivirales, moléculas que bloquean la replicación de los virus, bloquean la entrada, bloquean la replicación de su genoma, bloquean el ensamblaje. Aquí tenemos algunos ejemplos, como la proteína MX, como TRIM, ApoVec, Viperin, RNase-L, entre otros. Todas estas moléculas vienen a bloquear diferentes etapas del ciclo replicativo de los virus. Y eso es lo que hace el interferón tipo 1. Tenemos los neutrófilos, no se los mencioné en la grafiquita de la cinética, pero saben que son células inflamatorias que migran rápidamente durante el proceso de quimiotaxis a los sitios de infección, se pueden degranular y liberar todos los péptidos antimicrobianos, pueden hacer fagocitosis, producción de ROS o liberar las NETs. Y todos estos elementos pues contribuyen con el control de la infección, con el control de la respuesta inflamatoria y con la eliminación pues de los patógenos y de las células muertas. Luego tenemos las células NK, ya hablamos de ellas, de su importancia. Recuerden que las células NK se activan
por el desbalance en las señales activadoras e inhibidoras. Tenemos señales negativas y positivas que están en equilibrio y permiten a la célula vivir pues tranquila, pero cuando hay deficiencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, estas células pues tienen ese desbalance, no tienen el inhibidor, se activan, liberan perforinas y granzimas y matan a esa célula infectada. Y la otra opción es que tengamos un exceso de moléculas activadoras, por ejemplo, moléculas virales que activen directamente a la célula NK, o que la célula infectada esté marcada con anticuerpos. Cuando está marcada con anticuerpos tenemos ADCC. La célula NK se activa, otra vez perforinas y granzimas, para destruir la célula blanco. Con respecto a la inmunidad adaptativa, entonces tenemos a los CD8, que son los más importantes, van a reconocer la célula blanco que expresa un antígeno viral en la molécula de HLA clase 1 a través de su receptor, el TCR, y una vez se activa, pues libera moléculas que inducen la lisis de esta. Pueden expresar la molécula Fas ligando y, más importante, las moléculas citotóxicas perforina y granzima. Y finalmente tenemos los anticuerpos. Anticuerpos que se producen, ya saben que primero producimos inmunoglobulina M, que es pentamérica, que activa el complemento, pero que es de baja afinidad, y luego se da el cambio de isotipo y tenemos inmunoglobulina G, que va a ayudar pues, a contrarrestar toda la infección a través de la neutralización, por ejemplo. Estos son los días más o menos que toman la cinética, y luego tenemos células plasmáticas de memoria, linfocitos B de memoria, que se quedan guardados, que producen una cantidad de anticuerpos, pero que son muy importantes porque con la infección secundaria, pues pueden rápidamente activarse y producir una alta cantidad de anticuerpos. ¿Listo? Esto es lo que se busca con algunas de las vacunas, es que produzcamos anticuerpos suficientes para evitar la infección viral en la primera etapa y que tengamos células de larga duración que nos puedan proteger un tiempo importante. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué preguntas tienen? Profe, le digo la verdad, Sí. está bien, pero que iba tan rápido, profe, yo estaba tomando apuntes. Profe, yo me perdí con lo de los efectores antivirales. O sea, son inducidos por el interferón. Sí, eso es el estado antiviral. El estado antiviral son moléculas inducidas por interferón que pueden bloquear la replicación viral. ¿Qué dudas tienen? ¿Quién me estaba Profe, contando que una se perdió? preguntita. Entonces, a uno le puede dar varias veces coronavirus. Sí, la evidencia actual dice que sí. Y no Ahí se genera todavía ninguna son inmunidad. casos excepcionales, eh, pero sí hay muy pocos casos reportados en el mundo, pero sí hay sí hay reinfecciones. Bueno, gracias. Profe, y no puede haber más un tipo, pues, o sea, no sé si han descartado que pronto pueda generar una latencia el virus. Sí, sí está descartado, no hay latencia, el virus no genera latencia. Lo que pasa es, en realidad para poder identificar las reinfecciones, hay que esperar por lo menos 2 meses y tener las evaluaciones genéticas para poder decir efectivamente son dos virus diferentes, algo parecido a esto. Entonces hay que mostrar, mire, usted se infectó con este virus, que lo aislamos en marzo, y luego, 2 meses después, se infectó con este virus, que es una cepa que circula en Alemania. Entonces, sí, efectivamente tiene dos virus diferentes, se infectó con dos virus diferentes. Si solo los que tengan estudios genéticos se puede comprobar que que tuvieron reinfecciones. Por eso, por ahora, hay muy pocos casos reportados, porque no a todo el mundo le hacen esos estudios genéticos. ¿Listo? Hasta ahora, recuerden que estamos hablando de respuesta inmune en general, respuesta inmune contra virus. Voy a ir un poco más despacio en la siguiente fase, que es la información nueva. Esto no es nuevo. Lo que estamos viendo, la primera parte, hasta el ciclo replicativo, pues es el contexto
del tema que vamos a hablar hoy. Entonces les quería mencionar algo de generalidades del coronavirus. Pero esta segunda parte de respuesta inmune antiviral, pues aquí no estamos hablando de nada nuevo. Ya habíamos hablado en las clases de interferón, ya saben cómo funcionan las NK, los CD8 y los anticuerpos. Y los neutrófilos, que fue lo que mencioné. Entonces por eso fui pues un poco rápido con esto. Pero ahora les voy a empezar a hablar de la respuesta inmune específica contra el coronavirus. Y aquí sí hay algunos conceptos nuevos, entonces aquí sí voy a ir un poco más lento. Adelante, Marjorie. Profe, yo tengo dos preguntas. Lo que pasa es que en el artículo, pues ahí decía, pues de que sí, lo que tú estabas hablando, que la proteína spike pues se iba a unir con el ACEP2, que era el receptor pues que lo permitía que se introdujera a la célula, ¿cierto? Entonces ahí me hablaban de una serina proteasa. Entonces no entendía si esa serina proteasa estaba en la célula o hacia parte del virus. Sí, ¿cómo se llama? Es la Ajá, TMPRCS2, es la que exinde las unidades, pues la proteína, la spike en S1 y S2. exacto. Pero no Es, entendía. es una proteína celular, o sea, nosotros la tenemos esa serina proteasa. Es como si el virus necesitara las dos cosas para poder entrar. Necesita AC2 y necesita la serina proteasa. Entonces, el virus tiene que interactuar con el receptor y luego la proteasa corta la proteína spike, volviéndola, digamos, madura o funcional, y eso es lo que permite la entrada en la célula. De hecho, hay una estrategia terapéutica que es bloqueando la serina proteasa, y eso disminuye la replicación viral. ¿Sí está claro? Ah, sí, sí está claro, sí, profe. Entonces, ella finalmente permite pues que entrar sin ella, no, pues no, el virus no puede entrar. Exacto. Ok, profe, y la otra es que cuando te estabas hablando del interferón alfa, pues ahí decía que, por ejemplo, pues para el coronavirus, pues para el SARS-CoV, él como que evadía esa respuesta, como que hacía que ese interferón alfa pues no se produjera tanto. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿O cómo evade eso? Ah, ya vamos para allá. Es que se los estaba mencionando acá en generalidades de la respuesta inmune contra los virus. Esto no es contra el coronavirus, es contra los virus en general. Así es como actúa nuestra respuesta inmune contra los virus. Ya vamos a ver que el coronavirus tiene muchas particularidades con todos estos elementos que yo les mostré acá. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué más preguntas tienen hasta acá? Bueno, entonces continuemos con esta parte. Vamos a hablar entonces ahora sí qué pasa específicamente con el coronavirus, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es, esta grafiquita estaba en el artículo que les dejé y es nuevamente el desenlace de la infección o de la exposición, pues hay algunos que nos infectan y una vez nos infectamos, pues los tenemos asintomáticos o sintomáticos en diferente grado, ¿cierto? Leve, moderado o severo. Y en los severos, pues algunos se mueren. Pero lo que quiero que vean acá es que este cuadro clínico se relaciona con estos mecanismos inmunológicos. Algunos pacientes tienen inmunidad protectora porque presentan anticuerpos contra la proteína spike que son neutralizantes, que se unen y bloquean su interacción con el receptor, así que el virus no puede infectar. Tienen respuesta a linfocitos TCD8 positivos, citotóxicos y respuesta TH1. Y estos individuos pues tienen este desenlace que está en verde. O son asintomáticos o son leves, moderados o severos, pero que se recuperan. Sin embargo, tenemos otros pacientes que tienen una desregulación inmune. Tienen una respuesta inflamatoria aguda exacerbada con una manifestación que se llama tormenta de citoquinas, que ya vamos a ver qué es. Y esta tormenta de citoquinas induce el daño o la lesión pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio y finalmente la falla multiorgánica. Esto que está en rojo es lo que se observa en los pacientes que mueren y en los pacientes con enfermedad severa, en menor intensidad en los de enfermedad moderada. Sin embargo, como estos también tienen esto verdecito, pues se recuperan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el daño inducido
por estas células, o cómo es la inmunopatogénesis, ¿cierto? Entonces tenemos, este es el SARS coronavirus 2, que interactúa con el receptor AC2, es un receptor que tenemos expresado en diferentes órganos y tejidos, pero nos vamos a concentrar en el pulmón. En ese pulmón entonces el virus entra y se replica, pero una vez se replica, tenemos células que rápidamente lo van a detectar y van a intentar controlarlo. Por ejemplo, presentación antigénica, ¿cierto? Entonces tenemos células dendríticas que lo captan y con algunas citoquinas lo van a presentar a los linfocitos T para activar la inmunidad celular y estos van a ayudar a activar a los B para tener inmunidad humoral. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, el proceso se descontrola, terminamos con una tormenta de citoquinas, que ya les voy a decir qué es, pero básicamente es muchas citoquinas, muchas proinflamatorias. Tenemos un estado que algunos han llamado hiperinflamación, y esa hiperinflamación genera el daño tisular. Daño tisular a nivel del pulmón, que explica el síndrome de distrés respiratorio o la falla multiorgánica. Entonces, todo ese desbarate que se observa en la respuesta inmune obedece a los mecanismos de evasión que tiene el coronavirus, el SARS coronavirus 2. Y acá hay una primera evidencia con la pregunta que hacía Marjorie hace un momento con respecto al interferón tipo 1. Cuando tenemos una infección por un virus respiratorio común, este virus infecta las células, su RNA es un PAM que activa la producción de citoquinas. Y todas estas citoquinas incluyen interferones tipo 1, que son estos circulitos en morado, que van a inducir el estado antiviral, una gran cantidad de interferón y estado antiviral para controlar a este virus. Y además, pues se producen algunas quimoquinas que inducen inflamación y que reclutan otras células para que ayuden al control. Sin embargo, en COVID-19 lo que tenemos es un virus que infecta a la célula y bloquea la producción del interferón tipo 1. Miren que los punticos moraditos, en este caso, que son el interferón tipo 1, son menos que los otros virus respiratorios. Entonces tenemos una baja cantidad, un limitado estado antiviral y tenemos igualmente la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos la inflamación, pero no tenemos el estado antiviral. Eso se demostró experimentalmente. Estos son muestras de pulmón, biopsias de un paciente sin infección que no tiene interferón tipo 1, en este caso hay interferón beta en esta línea de la mitad. Esto que dice NSP14 es una proteína del SARS coronavirus 2 y esto que dice tubulina es una proteína del citoesqueleto que es un control. Entonces, los pulmones sanos, 1 y 2, pues no tienen coronavirus, pero no tienen interferón, no hay un estímulo para producir interferón. Obviamente tienen citoesqueleto. Los pacientes, miremos las últimas. Los pacientes 1 y 2 con influenza, esto es virus de influenza A, no tienen, obviamente, pero sí producen interferón. Mientras que los pacientes con COVID-19, pues tienen coronavirus, pero no pueden producir interferón. ¿Listo? Hace solo unos días salió un artículo que explica cómo lo hace. Resulta que el virus, el SARS coronavirus 2, es capaz de afectar algunos mecanismos del metabolismo del RNA que van a inhibir la producción del interferón y de algunos otros RNA mensajeros. Afectan un mecanismo que se llama el splicing, no sé si lo vieron en molecular el semestre pasado, supongo que sí, y si no alguien me pregunta si tiene dudas, la traducción de la proteína y el tráfico de proteínas. El tráfico de proteínas es esto. Es que una vez se produzca, estas proteínas puedan salir en estas vesículas y ser secretadas al medio extracelular. Todo eso es inhibido en diferentes etapas por estas proteínas derivadas del SARS coronavirus 2. Esta proteína ¿Qué es el splicing? afecta el splicing. El splicing es la maduración del RNA. El RNA es todo esto que está acá. No sé si alcanzas a ver que hay unas zonas más oscuras y unas zonas más claras en esta cadena de RNA. ¿Sí las ves? ¿O Sí, no? profe. Esas zonas oscuras se llaman intrones y las zonas claras se llaman exones.
Los intrones no nos sirven para el RNA, para producir las proteínas, solo los exones. Splicing es cortar, quitarle esos pedazos de intrones y armar un RNA maduro solo con exones, solo con las zonas grises claras, que es esto. Pero eso no se puede hacer porque una proteína del virus bloquea las enzimas celulares que hacen eso. Sin embargo, algunos RNAs pues lo pueden hacer, pero esos que lo pueden hacer no se pueden traducir en los ribosomas. Esto es un ribosoma y hay una proteína que bloquea el ribosoma para que no produzca RNA celulares. Entonces no se produce el interferón, la proteína. Sin embargo, algunas se escapan y se pueden producir. Y hay otras proteínas que bloquean las vías secretoras. Es decir, que esta proteína se pueda meter en una vesícula para que salga al medio extracelular. Entonces, todos estos mecanismos bloquean en diferentes vías la producción y la secreción del interferón tipo 1. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces les decía, este virus, el SARS coronavirus 2, Profe, bloquea el interferón, dame un segundo, bloquea el interferón, bloquea el estado antiviral que induce el interferón, pero no bloquea la inflamación. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Cuéntame. eso pasa siempre en todos los pacientes. Pues sí, en todos los pacientes. No, porque no todos tienen la misma capacidad de producir interferón. Y mira, todos estos están infectados. Probablemente en estos se inhibió eficientemente la producción de interferón y en estos no. Los que no se inhibe totalmente, pues logran controlar la infección. Pero eso es solo una hipótesis, no sabemos exactamente cómo está funcionando. ¿Cuál es el papel real del interferón? Si es lo más importante o no. Hasta ahora, miren que esto salió el 8 de octubre, este estudio que les estoy mostrando. Hasta ahora sabemos que el virus bloquea el interferón. Y la gente asintomática tiene mayor cantidad de interferón que la gente en los casos severos o la gente. Entonces, probablemente hay una relación entre ellos. Sin embargo, ustedes Profe, tienen que recordar que llevamos 10 meses con este virus, así que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Con otros virus llevamos 30, 40 años entendiendo la inmunología y todavía se investigan. Con VIH llevamos más de 40 años investigando y todavía se sigue investigando y entendiendo y aprendiendo cosas de la inmunología. Pero con este ya apenas llevamos 10 meses. Entonces, ha habido un gran avance, pero también hay muchas cosas que aún no sabemos cómo funcionan. profe, Adelante, yo ¿cuál es la tengo pregunta? una pregunta. Yo tengo una duda. O sea, las Sí, proteínas del virus bloquean el interferón alfa, ¿cierto? Entonces, el interferón alfa no va a poder como modificar esa parte que tú nos mencionaste aquí, que es como grisecita, que son los exones. no, eso no tiene nada que O ver. como, ¿no? No. Ay, no El entendí esa splicing, parte. el splicing es un proceso celular. Escríbalo ahí en sus notas. Mírelo acá. Splicing. Eso no tiene traducción. Es una palabra en inglés, pero algunos le dicen corte y empalme. Escriba splicing, intrones y exones. Es un concepto de biología molecular que traté pues, de mencionarlo muy levemente, pero no nos da el tiempo si intento explicarlo con más detalle. Pero es básicamente cómo se producen los RNAs mensajeros de la célula, todos los RNA mensajeros. O sea, hasta aquí esto no tiene nada que ver con interferón. Esto tiene que ver es con la maquinaria celular para producir RNA mensajero. Pero este RNA mensajero podría ser este, el RNA mensajero del interferón tipo 1 que se produce cuando hay una infección viral. Este que sale acá, desde el gen del RNA, del interferón, sale el RNA y luego se convierte en proteína, y vea la proteína acá, toda esta etapa que hay acá es lo que bloquea el virus. O que se produzca el RNA mensajero maduro, o que se traduzca en los ribosomas, o que se empaquete en vesículas para ser liberado. Pero esos son conceptos pues, de biología celular que no tenemos el tiempo en esta sesión para ponernos a explicar estos en mucho detalle. Pero son conceptos de biología celular. Aquí no dice interferón, listo. Si no Ya, tenemos profe, sí, RNA se o entiende. proteína, pues puede que este RNA o esta proteína sean los del interferón. Entonces limitamos la producción del interferón. ¿Listo? ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, Ok. profe.
Entonces les decía, bloqueamos interferón, pero no bloqueamos la inflamación. Sí, adelante. Esa capacidad de producir interferón, pues o sea, de que unas personas puedan producir más o producir menos, está dada desde el nacimiento. Pues eso es algo genético. Sí, O eso sí, se va, hay pues o sea, condiciones pues genéticas, tanto en receptores como en los mismos genes de interferón, que llamamos polimorfismos, y esos polimorfismos pues hacen que unos individuos produzcan más o menos interferón. Pero también hay situaciones ambientales que van entrenando su sistema inmune para que responda con mayor o menor intensidad frente a los diferentes estímulos. Entonces es una mezcla de factores, pero muy probablemente la parte genética sea muy relevante, sea muy importante. pero de cierto modo habría una manera como de hacer que una persona aumente su capacidad de producir interferón, o eso no es posible. Sí podría hacerse de alguna forma con estrategias de vacunas, por ejemplo, pero sería algo más como terapia génica. En el momento no se hace. Lo que se hace es inyectarle interferón. Podemos generar interferón recombinante y se inyecta. En la actualidad es una terapia que está disponible, incluso en nuestro país. O sea, aquí le dan interferón a muchos pacientes con hepatitis y con otras cosas. Creo que por allá en una clase de inmunidad innata les dije que consultaran a qué pacientes les daban terapia con interferón tipo 1, ¿cierto? No sé, Sí, adelante. como qué ambientes, pues qué factores ambientales influyen en eso. Hay uno muy importante, infecciones. Los agentes infecciosos modulan la capacidad de la respuesta inmune para enfrentarse a nuevos retos. No sé si ustedes han escuchado que hay unas vacunas, una de las vacunas, pues hay como 200 vacunas en estudio, pero una de las estrategias en estudio es la vacuna de BCG. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado que la vacuna de BCG se está ensayando a ver si funciona? La vacuna de BCG es la de tuberculosis, la que le ponen a los recién nacidos, la que pues, nos pusieron a todos. Ninguno lo había escuchado. Yo lo había escuchado, profe, pero pues no recordaba. La vacuna de BCG, a ver, yo busco por aquí, denme un segundito. Que para que tengo un link, este link es interesante para que le den una miradita ahora, o cuando tengan un ratico. Enseguida vamos a intentar hablar algo de vacunas, si llegamos allá, si nos da el tiempo. Bueno, esto está demorándose mucho para cargar, pero se los voy a dejar aquí en el chat. Este link, lo pueden revisar ahora más tardecito, muestra el avance de vacunas y terapias para COVID-19. Ahí van a encontrar en primera página, en la primera, de los primeritos en la lista, van a encontrar la vacuna de BCG. Y la estrategia, que es relativamente simple, es vamos a entrenar a su sistema inmune para que esté preparado cuando se enfrente al coronavirus. Probablemente no va a evitar que usted se infecte, pero lo que quieren evitar es que si usted se infecta, el desenlace sea positivo. Es decir, pues que usted no vaya a tener un cuadro grave o se vaya a morir por la infección. Y eso están buscando ahora muchas vacunas. Eso es entrenar la respuesta inmune. Le van a poner una vacuna de BCG para que su sistema inmune esté más entrenado, más activo y más capacitado para responder cuando se enfrente al virus. Eso es uno de los factores ambientales, pero hay muchos otros. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí. Porque pues ahorita se nos decía que después de en una segunda exposición al virus, pues como que pues se generaban células de memoria y todo eso y que respondían más rápido. Entonces una persona que se infecte por segunda vez por coronavirus no se muere más rápido, pues porque eso es lo que dicen. Vamos a ver. No, hasta ahora no se han muerto. Los que se infectan, les contaba que son pocos casos de reinfección, pero casi todos coinciden en que el desenlace clínico fue más favorable. Incluso muchos de ellos fueron asintomáticos. Y los que tuvieron enfermedad fueron enfermedad leve. Eso es más o menos hasta ahora lo común en los casos de reinfección. Pero enseguida vamos a aclarar un poco de la respuesta de anticuerpos
que se relaciona con esto. Entonces apenas lleguemos ahí, probablemente tengas más elementos pues para tu duda. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora o seguimos? Profe, yo Pues, tengo una profe, Adelante, ¿quién va a hablar? ¿Hay, hay alguna relación con los pacientes que se infectaron con la pandemia del 2002 y los de ahora? Nada, esa es una muy buena pregunta. Sí hay, también les voy a mostrar algo de eso, sí hay reacción cruzada, pero no parece ser protectora. Y no solo con los de la pandemia del 2002 o MERS, sino con los coronavirus endémicos. Nosotros estamos expuestos a coronavirus endémicos que nos pueden causar resfriado común y en menor proporción alguna enfermedad gastrointestinal. Y esos coronavirus tenemos por lo menos 4 de ellos que circulan en el país. Y probablemente todos nosotros nos hemos expuesto a esos coronavirus, con o sin enfermedad. Y los que enfermedad es enfermedad leve, ¿cierto? Algo más autolimitada. Sin embargo, esa respuesta, que enseguida les voy a mostrar que sí existe esa reactividad cruzada o esa respuesta cruzada, no parece ser protectora para el SARS-CoV-2. Las personas igual se pueden infectar, igual se pueden manifestar clínicamente. Profe, Sí. no, primero vaya que ya. profe, entonces, por ejemplo, pues yo una vez me vi un documental donde un médico hablaba más o menos de eso. Y yo había interpretado, por ejemplo, nosotros acá en el Chocó tenemos unos hábitos distintos, además tenemos un clima bastante complicado. Incluso los ves cuando nacen, casi todos cruzan o por neumonía, bronquiolitis, eso pues lo normal. Y por ejemplo acá yo había pensado que eso hacía que aunque la gente fuera desordenada, no se cuidara y existieran muchos casos, pero las muertes han sido muy pocas y los casos han sido también muy pocos. Entonces yo pensaba que quizás el hecho de que uno desde niño cursara una gran etapa de la infancia, pues de la vida de bebé, con neumonías y bronquiolitis constantes, hacía que quizás el cuerpo estuviera pues acostumbrado a eso. O sea, sería posible. Claro, sí, es muy posible. Yo no conozco exactamente cuál es la situación social y de salud, pero es total. ¿Quién me está preguntando esto? ¿Quién estaba hablando? Profe, yo, María José. Pues, profe, acá María, lo que pasa es que uno baña en el aguacero. Acá está haciendo sol y de un momento a otro llueve y se alborota todo. Y acá el clima es demasiado húmedo. O sea, la humedad claro, es tan grande que uno corre algo y la ve. O sea, la humedad es bastante. Y sí. pues hay muchos microorganismos. La gente cuando viene de la ciudad acá les da paños en la piel, la mayoría les da gripa. Siempre es complicado cuando vienen de otro lado, pues y no están Sí, acostumbrados. a eso, precisamente a eso, María José, me refería con factores ambientales. Toda esa exposición ambiental. Quiero que anotes este concepto para que lo busques. Es un concepto inmunológico y se llama la hipótesis de la higiene. La hipótesis del precisamente es para que la busques después con calma y la leas porque es exactamente lo que tú estás explicando. La mayor exposición a los microorganismos genera mejor calidad de respuesta inmune, mejor entrenamiento de la respuesta inmune frente a los retos futuros. Entonces, claro, los niños están expuestos a más cosas, los niños que comen tierra, los niños que juegan al aire libre, en un jardín y todas estas situaciones, algunas situaciones infecciosas, están entrenando. Ustedes todos han escuchado el dicho que lo que no los mata los hace más fuerte. Y la hipótesis de la higiene se basa en eso. Básicamente toda esa exposición, obviamente usted le dio una neumonía, no se murió, generó respuesta inmune contra ella, ¿cierto? Entonces va a generar respuesta inmune y va a ir educando cada vez más su respuesta inmune para que se pueda defender adecuadamente frente a futuros retos. Yo no sé si exactamente vitamina mugre, si algo así más o menos como menciona Sara, yo no sé si exactamente eh, esa exposición previa que se genera en algunas zonas del país, zonas, por ejemplo, que tienen un deficiente saneamiento básico, que tienen un deficiente sistema de acueducto, que tienen que ir por el agua a algún sitio, recoger el agua de algún sitio. Me refiero a muchas zonas rurales, por ejemplo, en el sur del país, en los llanos orientales. Todas estas zonas del país, o en La Guajira, por ejemplo, pues van a tener otras condiciones. Yo no estoy seguro, si ustedes ven el mapa de Colombia, la situación de COVID, pues ahí hay dos cosas. Lo primero es que obviamente estos factores, los factores genéticos
y los factores ambientales propios de la población, pues pueden estar definiendo un montón de cosas. Pero lo segundo también es el acceso a los sistemas de salud, porque obviamente Antioquia y Bogotá son los que más casos tienen. Ah, sí, pues que Antioquia y Bogotá son los que más pruebas hacen. No significa que somos los más desobedientes, los más desjuiciados. ¿Tenemos más gente? Ah, sí, también tenemos más gente. Pero ¿qué está pasando en Bichada? En Bichada hay un casco urbano con, no sé, con 600.000 habitantes, 400.000 habitantes en la capital. Y entonces, ¿qué pasó con esos habitantes? O sea, allá no hay, se están haciendo el número de pruebas, se está haciendo el reporte adecuado. Entonces, no digo que en Chocó esté pasando esa situación, digo que no sé cuál es el contexto que hay, si es solo la información inmunogenética que en este momento es la que nos compete, o si hay unas características sociales de acceso al sistema de salud y a las pruebas que tampoco se están viendo, porque ustedes ya han visto en las noticias, hay algunos gobernantes que están ocultando las cifras, que no quieren hacer tanta alarma, porque obviamente eso tiene unas consecuencias económicas muy importantes, que muchos ya han visto cómo está la situación económica en muchas familias, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, no nos desviemos del tema. Eso es otra cosa Profe, para discutir mucho, pero no tenemos el tiempo para hacerlo ahora. Adelante, ¿cuál es la pregunta? tranquila. Dale, gracias. Cuando estábamos hablando de que habían proteínas del virus que, por ejemplo, bloqueaban la secreción del interferón, que pues no sería también como la traducción, no, pues no puede haber la posibilidad de que, por ejemplo, también hayan proteínas de ese virus que bloqueen, pues no sé, alguna parte de la cascada de señalización, pues para pues de todas las factores de transcripción que dan como el promotor para la transcripción del interferón alfa y pues su posterior traducción. Entonces, no hay proteínas que puedan bloquear, por ejemplo, esas cascadas de señalización. Seguramente sí las hay. No se han descrito para SARS coronavirus 2, pero sí para los otros epidémicos. Es decir, para SARS coronavirus, o digamos el 1, y para el MERS. En eso se han descrito proteínas que bloquean la vía de STAT, que es la vía de señalización de los interferones. En SARS coronavirus aún no, pero es seguro que en los próximos 2 meses o antes va a salir un artículo de eso. Seguramente también bloquean la vía de señalización, porque es un blanco usado por muchos virus. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Es que pues, en cuanto a lo que estábamos hablando ahora sobre pues como la exposición que se tenga pues de la teoría de la higiene, si no estoy mal, que usted dijo. Entonces yo quería preguntarle que en el caso entonces del coronavirus sería mejor que uno tenga varias exposiciones, pues porque pues de acuerdo a lo que usted dijo, cada vez, o sea, cuando había una reinfección, las personas respondían de una mejor manera a cuando era la primera infección. Entonces, en este caso no sería mejor como aplicar, por así decirlo, como creo que es la inmunidad en rebaño. Pues eso no sería mejor porque así habría reinfección y entonces habría una mejor respuesta al virus. Sí y no. Y creo que enseguida, cuando veamos algo de la respuesta de anticuerpos, como mencioné hace un momento, también podría ayudar a responder algo parecido a la pregunta que hacía Vanessa hace un rato, que tiene que ver con esos niveles de anticuerpos con la reinfección y si eso va a ser más grave o menos grave. Pero el concepto de inmunidad de rebaño sí es otra cosa diferente y es básicamente que hay suficiente gente que ya tiene inmunidad, que es resistente, entonces los poquitos que no tienen inmunidad, pues ya no hay quien los infecte, entonces van a quedar protegidos. Pero necesitamos que se infecte el 60, el 70% de la población del país. ¿Cierto? Estamos hablando de millones de personas, necesitamos que se infecten 35 millones y vamos como en 1 millón, o sea que eso todavía faltaría muchísimo. Profe, no sé si de pronto pues se han hecho investigaciones o algo, pero las personas de condición pues, de calle, las personas que viven en la calle, pues se ha demostrado que se infectan más o se infectan menos, o sea, que los afecta más o que los afecta menos, o no se sabe. Yo no tengo un dato, yo no sé,
porque yo no trabajo en epidemiología y en estas situaciones un poco más sociales, entonces yo no he visto las investigaciones en el área que digan específicamente si habitantes de calle, por ejemplo, tienen mayor susceptibilidad o mayor mortalidad. Lo que sí es muy claro en las estadísticas de nuestro país es que los más afectados son los más pobres. De acuerdo al estrato socioeconómico, hay mayor grado de afección. Uno podría pensar, como hablábamos hace un rato, que menor estrato socioeconómico, pues la hipótesis de la higiene debería estar protegiendo ahí a la gente, ¿cierto? Porque obviamente la gente más pobre pues vive en invasiones, por ejemplo, que no tienen acceso al acueducto, que no tienen alcantarillado, que no tienen un piso, sino de tierra, entonces hay acceso a helmintos y a otros parásitos, ¿cierto? Pero lo que sí se ha visto es que hay condiciones de pobreza que se asocian con una mayor mortalidad. No tanto que, bueno, también se infectan más, también hay mayor infección y además el desenlace es peor. Sin embargo, todavía no hay una explicación, porque los modelos epidemiológicos dicen, si es que la gente más pobre pues tienen peores hábitos de salud y de alimentación, muchos tienen enfermedades metabólicas no controladas, entonces muchos tienen diabetes, hipertensión que no están tratadas y controladas, que son factores de riesgo muy importantes, ¿cierto? Pero específicamente con habitantes de calle aún no he visto el estudio, pero es interesante buscarlo. Profe, Adelante. dos preguntas. Una para usted, profe. Ustedes en la universidad, en esos momentos, ¿qué se encuentran haciendo respecto al COVID, pues respecto al coronavirus? ¿Cuál es el estudio que se encuentran haciendo? Y lo otro, ¿qué medicamentos han encontrado que son más asertivos contra el coronavirus? Porque yo había escuchado, pues en unas partes escuchaba algo y en otras escuchaba otra cosa. Por ejemplo, que los antiinflamatorios eran malos y después veía médicos que los recomendaban, entonces no me Sí, quedé, no, tienes razón. claro. Bueno, pues alcanzas a ver el cursor. Sí, profe. ¿Ve en qué diapositiva vamos y cuántas nos faltan? Sí, profe. Bueno. En la presentación tengo todo eso. Al final tengo los medicamentos, voy a hablarles de dexametasona, voy a hablarles, mira, aquí tengo pues si llegamos, por aquí tengo dexametasona, míralo aquí, dexametasona que usted está hablando de esteroideos, tenemos resultados propios de nuestro laboratorio, de estudios que estamos haciendo, pero apenas vamos por acá. Entonces vamos a intentar seguir a ver si llegamos hasta por allá, listo. Listo, profe, dale. Gracias. Bueno, entonces les decía, tenemos bloqueo de las vías de interferón, pero no de las vías inflamatorias. Y ya les mencioné un concepto, tormenta de citoquinas. ¿Qué es tormenta de citoquinas? Es una fuerte producción de factores solubles proinflamatorios, básicamente citoquinas proinflamatorias. Estos análisis muestran, el cuadrito verde son controles sanos. Todo lo que está en azul está disminuido. Y miren toda la lista de citoquinas, pues no es tan claro de ver, pero voy a ampliar un poquito aquí. Miren toda la lista de citoquinas. TNF, interleuquina 8, todo este RANTES, que es una quimoquina, interleuquina 1, interleuquina 17, por acá hay más. Todas esas están, digamos, disminuidas en los pacientes sanos. Pues uno no se mantiene inflamado, si no tiene enfermedad, pues no tiene nada, ¿cierto? Pero miren, los pacientes con coronavirus, son estos en moradito. Ven que empiezan a aparecer un montón de cosas rojas. Las cosas en rojo es que están aumentadas. Miren todo lo que está aumentado en esos pacientes. Este, por ejemplo, tiene mucho de esta, este tiene mucho de estas. Si ven todas estas, miren acá. TNF-alfa, MIP1 alfa, MIP1 beta, MSP1, interleuquina 6. Todos estos son quimoquinas y citoquinas proinflamatorias. Están aumentadas, todo lo que está en rojo está aumentado en los pacientes con coronavirus. Acá hay varios donantes, el donante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 donantes con coronavirus y miren todos los que tienen esto. Un montón de cosas que están en rojo, que están aumentadas en esos pacientes. Otros estudios han mostrado que los pacientes con coronavirus
tienen mayores niveles de citoquinas, de TNF-alfa, de interleuquina 6, de interferón gamma, y además esos niveles, pues comparados con los sanos, además esos niveles aumentan de acuerdo a la severidad. Miren esta gráfica que dice B, esto es interleuquina 6, los negros, la barra negra, son controles sanos, los de azul son leve, morado es severo y rojo es crítico. Crítico es los que la mayoría de ellos se murieron. Y miren que cada vez que aumenta el cuadro clínico, los niveles de interleuquina 6 son mayores. Y un resultado similar se observa con el TNF-alfa. Eso es tormenta de citoquinas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esa tormenta de citoquinas se relaciona también con este montón de citoquinas con la falla multiorgánica. Obviamente el daño a nivel pulmonar, la falla respiratoria, tenemos falla hepática, falla renal y falla cardíaca, con aumento de marcadores de disfunción de cada uno de los órganos. Pero no solo tenemos citoquinas, reactantes de fase aguda. Miren cómo pacientes con enfermedad leve o moderada tienen menores niveles que pacientes con enfermedad severa. Aquí lo vemos nuevamente al día 2. De proteína C reactiva, otro marcador de inflamación. Y no solo factores solubles, sino células inflamatorias, los neutrófilos. Ya vemos que los neutrófilos contribuyen a la inflamación. Y miren esto es un donante sano que tiene un poquito de neutrófilos, pero miren un paciente moderado y un paciente severo. Todos los pacientes con infección, en este caso, sin importar si es moderado o severo o grave, ambos tienen un aumento en el número de neutrófilos. Ese aumento que se recupera nuevamente, cuando si el paciente se recupera, pues bajan los niveles a su estado normal, pero ese aumento se debe principalmente a neutrófilos inmaduros. Un montón de células inmaduras que se producen, que se aumentan en los pacientes con coronavirus comparado con los controles sanos. Y además, ese número de neutrófilos se relaciona con tener mayor cantidad de interleuquina 6. De los que tienen más citoquinas proinflamatorias también tienen más neutrófilos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? Entonces los pacientes bloquean el interferón tipo 1, pero se aumentan células proinflamatorias y citoquinas y factores solubles proinflamatorios. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa con la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa tenemos que los pacientes sanos tienen una cantidad de linfocitos T, pero los pacientes con coronavirus leve o moderado que no requieren UCI tienen una disminución y los pacientes en UCI tienen aún menos. ¿Sí ven cómo disminuyen los linfocitos T en los pacientes de acuerdo a la gravedad? Esto es linfocitos T y esto aplica igual para CD4 o CD8, ¿cierto? Además, esta disminución es más evidente de acuerdo a la edad. Pacientes menores de 20 años, entre 20 y 60 y mayores de 60. Entonces los mayores tienen menor cantidad de linfocitos T, de TCD4 y de TCD8. Y también de acuerdo a la severidad del cuadro clínico. Infección moderada o leve, severa, crítica y los que murieron. Y cada vez menor cantidad de linfocitos T. Entonces tenemos una fuerte respuesta inflamatoria, pero menor cantidad de linfocitos T. Esto es otro estudio que respalda las mismas observaciones. Dame un segundo que ya voy a terminar acá. Y tenemos pacientes con neumonía por el coronavirus y pacientes sanos que están en azul. Miren que los pacientes con coronavirus tienen menos linfocitos TCD4, menos TCD8, menos linfocitos B y menos células NK. Listo. Cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Profe, entonces, ¿cómo evidencian eso si, por ejemplo, las personas que mueren por COVID, se les ve una linfocitopenia de inmediato? Pues se observa eso. Sí, linfopenia, hay linfopenia, pero no, ojo, pues no es obviamente no le toman muestras al paciente que muere. Son las muestras, este es el desenlace clínico. Le tomaron muestras a los pacientes y resulta que unos se murieron y a esos que se murieron pues ya le habían tomado muestras y le hicieron el examen. Mientras le estaban haciendo el examen se murieron algunos de ellos. Otros simplemente estuvieron en crítico, otros en severo y otros en leve. ¿Listo? Listo, profe. Ok, acá hay otro estudio que soporta las mismas observaciones, menos recuento de linfocitos
tanto de CD3 como de CD4 como de CD8. Ahora, ¿por qué se disminuyen? Pues resulta, esto es un artículo muy reciente del año, iniciando la pandemia, o sea, esto es más o menos en enero, solo muestraron a 3 individuos y los vieron antes de que iniciara sus síntomas, cuando estabas con síntomas y cuando llegaron a UCI. Y en esos 3 individuos vieron cómo se aumentaban estos marcadores de agotamiento celular. Agotamiento celular o agotamiento inmunológico, esto es en células CD8 y en células CD4. Vemos cómo se van aumentando con el tiempo. Agotamiento significa que las células de tanta activación ya dejan de funcionar. ¿Recuerdan cuando les expliqué lo que era anergia? Esto no es tan grave como la anergia, no quedaron congeladas como en la anergia, no quedaron apagadas del todo, pero ya son células que están cansadas de tanta activación y ya no funcionan de forma eficiente. Y esas células cansadas, pues todas las producimos normalmente porque las células se activan y luego se van agotando y luego se mueren. Pero en esa fase de agotamiento, lo que quiero que vean es cómo aumentan en los pacientes con coronavirus a medida que los pacientes están más graves. Miren todo lo que tiene. Sin embargo, esto solo fue en 3 individuos porque esto era un estudio muy temprano. Pero luego ya tenemos información con más individuos. Ya esto es un estudio de agosto de este año. Estos son los niveles de células hiperactivadas, de células T hiperactivadas, porque la hiperactivación es la que lleva al agotamiento. Estos son CD4 y CD8 de controles sanos. Miren, los niveles son muy bajitos, pero en los pacientes, miren cómo van aumentando a medida que pasan los días de la enfermedad. Miren estos niveles tan altos, hasta el 30%, cuando en los controles sanos son menores al 2%. Lo mismo pasa con marcadores de agotamiento. Estos son los controles sanos, los CD4, que tienen un poquitico, digamos el 5%, pero miren los pacientes cómo va aumentando. Y estos son los CD8, estos cuadritos, que llegan, digamos, al 20%, pero en los pacientes con COVID están por encima del 60%. Esos marcadores de activación se han reportado y de agotamiento se han reportado en varios artículos. Este muestra lo mismo. Todo eso con respecto a la desregulación funcional de los linfocitos T. Sí, Mariana, para decir que es severa es que ya tiene un cuadro de una neumonía consolidada, una neumonía que requiere hospitalización, por ejemplo. No cualquier diagnóstico de neumonía. Exacto. Sí. O sea, hay neumonías leves. Es una neumonía que requiere hospitalización, oxigenación, y no solo oxigenación, sino generalmente ventilación mecánica. ¿Listo? No solo una sonda pues, de oxígeno en la nariz, sino ventilación mecánica. Bueno. Además de esas alteraciones de linfocitos T, miren que también hay alteraciones de células NK. Aquí tenemos los controles, son las bolitas blancas, pacientes con enfermedad moderada, las amarillas, y pacientes con cuadro grave, las rojas. Cada vez tienen menos NK, al igual que subpoblaciones de NK, las CD56 Bright o DIM, también están disminuidas. Y esas células NK también aumentan los marcadores de activación y de agotamiento, como KI67 y CD69. Estos son marcadores de activación de las NK que se aumentan de acuerdo a la severidad de la infección. Esto es otro artículo que muestra cada vez menos NK y cada vez más NK activadas. Tienen menos, pero porque se activan muy rápido, entonces se mueren las NK. ¿Listo? Además, se describió recientemente que la infección, toda esta respuesta inflamatoria que se genera, pues ya vimos que aumenta los neutrófilos, pero además puede bloquear a los linfocitos. Y ese bloqueo de los linfocitos también puede estar dado porque se produce un factor que se llama NKG2A, que es capaz de bloquear a las células citotóxicas, tanto a las NK como a los CD8. El virus induce una molécula que bloquea la función de NK y CD8. Entonces, si volvemos acá cuando yo les mencionaba que para defendernos del virus necesitamos NK y CD8, pues vemos que en esta infección el virus es capaz de bloquear ambos tipos celulares y pues básicamente no tenemos
cómo defendernos eficientemente de esta infección. Entonces tenemos un fenómeno de inmunopatogénesis con una fuerte activación de la respuesta inmune innata. Se activan los TLR, se activa el complemento, tenemos una respuesta de interferón que está retrasada o que está disminuida, tenemos un montón de citoquinas proinflamatorias, tenemos neutrófilos que se están activando, que hacen degranulación, netosis, que producen citoquinas proinflamatorias, y tenemos bloqueo de la función de las células NK. Se bloquean las NK y no pueden funcionar adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa con los anticuerpos? Ya vimos qué pasaba con las células y las citoquinas. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Pues los anticuerpos, vemos que más o menos la carga viral se controla alrededor de las 2 o 3 semanas, la cantidad de virus, y los anticuerpos empiezan a aparecer desde la primera semana. Primero la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G. Los pacientes que se recuperan pues tienen unos niveles de inmunoglobulina G, pero no sabemos cuánto le van a durar. Esperamos que duren algunos años, pero no sabemos si se generan células de memoria o qué va a pasar. Esto fue publicado en junio, ¿cierto? Pero en este momento sí sabíamos que los pacientes críticos, los pacientes con enfermedad más grave, tenían mayores niveles de anticuerpos, que va un poco con la pregunta que hacía Vanessa hace un rato, y es si tienen más de esa respuesta, o no recuerdo quién la hacía exactamente, si tienen más de esa respuesta, podría ser más grave. Y esta observación apuntaba a eso, tener como mayor nivel de esos anticuerpos podría incluso ser más grave. Hoy sabemos que los pacientes más graves tienen mayores niveles de anticuerpos. Los pacientes con enfermedad o los individuos con asintomáticos tienen niveles más bajos de anticuerpos. Probablemente su replicación viral se controló más rápido, esta curva azul bajó más rápido y la respuesta de anticuerpos no se pudo activar de forma tan eficiente. Y probablemente esos que controlaron rápido, pues son los que después se van a reinfectar porque no tienen suficientes anticuerpos para protegerse. Esos anticuerpos entonces van a bloquear la unión del virus al receptor o algunos procesos internos como la liberación del genoma. Sin embargo, esos anticuerpos, si no alcanzan a bloquear eficientemente, podrían activar a través de los FC, de los receptores FC, o bien la producción de anticuerpos o la entrada del virus a otras células. Recuerden que a través de los receptores FC también hay fagocitosis. Entonces, esto puede permitir que el virus entre directamente a las células, libere su material genético y comience el ciclo de replicación. Entonces, aún no sabemos exactamente si los anticuerpos son buenos o son malos para el progreso de la infección. Sin embargo, los anticuerpos son la medida que nos permite establecer cómo está funcionando la respuesta inmune en la población. Y ya les contaba, no sabemos qué pasa a largo plazo con los anticuerpos, pero tenemos un estudio poblacional que se publicó en septiembre en Islandia. Y tenemos que la población de Islandia tiene anticuerpos que incluso después del diagnóstico permanecen en altos títulos alrededor de 4 meses. Siguieron los pacientes 4 meses y miren, todos estos en azul son los individuos en diferentes tiempos que tienen altos niveles de anticuerpos. Tan altos como los pacientes con infección activa. Estos son los rojitos, son 3 puntos del tiempo de infección activa y miren que tienen altos títulos. Pero los que ya se recuperaron, que son los azules, igual mantienen altos títulos por 4 meses. Es un resultado muy alentador que muestra que los anticuerpos pueden durar mucho tiempo y entonces nos podrían estar protegiendo a largo plazo. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Esta es una de las cosas que hacemos, estudios inmunológicos donde vemos, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes. Esto es un ensayo de plaqueo donde tomamos células, les ponemos el virus y les ponemos los anticuerpos de los pacientes. Aquí tenemos 4 individuos, en realidad son solo 3 porque este es el primer, el que dice JM, es el mismo individuo pero en 2 momentos diferentes, para ver si en el tiempo cambiaba la producción. Y nosotros encontramos que esa producción de anticuerpos pues se mantiene en el tiempo y no depende del cuadro clínico, porque en nuestro caso, este paciente JM es un paciente sintomático y los pacientes A y J son asintomáticos. Y los 3 individuos tienen producción de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo,
en octubre 1 se publicó un artículo que sí es muy preocupante para las vacunas y muestra que se pierden las células foliculares y los centros germinales en los pacientes con coronavirus. Aquí tenemos los linfocitos B en este primer recuadro, en verde, linfocitos B. En este cuadro oscurito hay unos punticos como cafecitos que representan células foliculares y aquí tenemos los folículos que se van a formar. Esto es un individuo sano, entonces miren acá cómo vemos. En verde linfocitos B y en rojo linfocitos T. ¿Sí están viendo la imagen que estoy señalando con el cursor? Sí, profe. Ok, verde linfocitos B, rojo linfocitos T. Esto es lo normal. Miren las células foliculares y los centros germinales, estos cafecitos. Cuando se juntan las imágenes, mírenlos acá. Esto amarillito que se ve dentro del espacio morado son centros germinales, donde se producen los anticuerpos, en un nódulo linfoide, ¿cierto? Esto es en vaso, perdón, pero en cualquier órgano linfoide secundario pues se vería igual. Miren lo que pasa en un paciente con coronavirus. Ya no hay linfocitos T, hay muy pocas células foliculares y se pierden los centros germinales. Entonces no tenemos en los pacientes con coronavirus, en los nódulos linfáticos, no tenemos suficientes células B ni suficientes células T, o células B o células T foliculares, formando sus centros germinales. Lo que pasa en un individuo sano, pues es que cuando se infecta con alguna otra cosa, se activan los B y los T, se activan las células foliculares, se forman los centros germinales y allí se producen los anticuerpos. Esto anaranjado representa un órgano linfoide secundario, ¿cierto? Un ganglio o el vaso. Pero en un paciente con coronavirus, sabemos que hay una fuerte respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria bloquea la formación de centros germinales. Entonces, si no tenemos esto, no vamos a tener una buena respuesta de memoria de larga duración cuando hablamos de anticuerpos. Esto es lo que les comentaba ahora de la respuesta cruzada, no solo con los coronavirus epidémicos MERS y SARS-1, o SARS solo, sino con otros coronavirus endémicos de resfriado común. Esto es un estudio que se publicó en esta revista Cell y muestra los pacientes con coronavirus, el 100% de sus células tienen, el 100% de los pacientes tienen CD4 que responden y esos pacientes además tienen inmunoglobulina G, inmunoglobulina M contra la proteína Spike y contra otras proteínas del virus. Y el 70% de los pacientes tienen respuesta de CD8 contra las diferentes proteínas. Sin embargo, tomaron muestras congeladas de hace varios años de individuos sanos que tenían sus muestras congeladas cuando no existía el SARS coronavirus 2 y vieron que estos individuos que tenían exposición endémica a los coronavirus del resfriado común, el 50% de ellos tenía respuesta de CD4 contra esas proteínas y el 20% respuesta de CD8. Es decir, sí tenemos respuesta de memoria cruzada. Lo que no hemos podido identificar es si esta respuesta podría estar protegiendo a los individuos. ¿Listo? Profe, Sí, adelante. tengo una pregunta. Entonces, en condiciones normales, ¿cuál es el factor? Pues, o sea, ¿qué es lo que hace que las inmunoglobulinas perduren en el tiempo y por qué entonces aquí no perduran? Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, en Sí, condiciones señor. normales, una vez se activan, se forman centros germinales. Los centros germinales son de larga duración, mantienen linfocitos B que duran muchos años y que frente a los reestímulos pueden producir grandes cantidades de anticuerpos. De hecho, son los que mantienen los títulos de anticuerpos protectores que tenemos en el organismo. No está pasando en los pacientes, al parecer, o en los individuos con coronavirus, porque se están destruyendo los centros germinales. Entonces no formamos inmunidad de memoria contra esta infección. Incluso esto podría estar afectando la inmunidad de memoria contra cosas previas que ya tengamos. Eso es solo una hipótesis que se me acaba de ocurrir, que todavía nadie la ha publicado y nadie la ha investigado,
pero probablemente a alguien ya se le ocurrió y está investigando en los pacientes si podrían estar generando algún grado de inmunosupresión contra otros patógenos. De hecho, en el esquema de tratamiento se incluyen antibióticos, no porque los antibióticos maten el virus, sino porque tienen que ser profilácticos para los pacientes que están en UCI, porque probablemente su inmunidad va a estar muy disminuida y los puede afectar a alguna otra bacteria o algún hongo o alguna otra cosa. Ah, bueno, porque ahora mencionabas que sí se producen, pues que era alentador, que decías que sí se producen anticuerpos, pero como que no perduran. Entonces es porque porque no vuelven a proliferar esos linfocitos B, sino que, pues esa es la respuesta que me estás dando, ¿cierto? Sí, o sea, son dos estudios diferentes. Esto es un estudio epidemiológico de cero prevalencia en Islandia, donde mostraron que los anticuerpos duran 4 meses. No están diciendo que se acaban a los 4 meses, es que el estudio llegó hasta 4 meses porque pues tenemos un virus muy nuevo, ¿cierto? Probablemente en este momento si buscamos estudios de este tipo en China que muestren pacientes que siguieron desde diciembre y cómo van hasta ahora, pues veremos en 10 meses qué está pasando, ¿cierto? Pero aún no se han publicado de ese tipo. Esto es alentador, hay respuesta de larga duración. Esto es desalentador, y es que muestren que el virus induce la destrucción de los folículos y de la... Pero todavía no tenemos la última palabra, porque esto todavía no se ha hecho la extrapolación a los estudios poblacionales y ver qué es lo que está pasando en la gente. Son dos estudios independientes, aún no sabemos la conclusión de juntar las dos cosas, pero podríamos suponer lo que están diciendo, ¿listo? Entiendo, muchas gracias. Ok, entonces, en resumen, con respecto a esa inmunopatología, pues tenemos disminución de varios tipos celulares, activación y marcadores de agotamiento celular en las células, disfunción de los linfocitos T, ya vimos los marcadores de agotamiento y células NK, aumento de células inflamatorias como los neutrófilos, ya vimos el aumento de las citoquinas proinflamatorias y tenemos una respuesta de anticuerpos que aún no sabemos pues, si efectivamente es protectora o no. ¿Para qué nos sirve entonces todo esto? Ahora lo que quiero hablar es de las aplicaciones de todo esto. De lo que sabemos hasta ahora de la inmunología, pues nos permite usar ese conocimiento para varias cosas. Y la primera de ellas es el diagnóstico. El diagnóstico inicial, pues todo se basó en PCR, que es una prueba que es costosa, que requiere personal capacitado y que requiere una infraestructura física importante en los laboratorios. Pero ahora tenemos pruebas basadas en conceptos inmunológicos, las pruebas de inmunocomplejos, lo que vimos en el laboratorio, es decir, diagnóstico serológico detectando anticuerpos o incluso detectando antígenos. Lo que hay que entender es en qué momento son útiles y son más pertinentes este tipo de pruebas y cuáles son los antígenos o los anticuerpos que queremos detectar. ¿Listo? Pero no me quiero concentrar en eso. Solo les quiero mostrar que hay pruebas, dame un segundo, como las pruebas rápidas que hicimos en el laboratorio, que permiten identificar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o ambas, incluso antígeno, por ejemplo, de nucleocápside o antígeno de la proteína S. Se pueden detectar con este tipo de pruebas. Sí, adelante con la pregunta. Era para preguntar si sabe dónde están haciendo esas pruebas o así. En todas partes, esto ya es un negocio. Entonces hay un montón de empresas y de IPS que están distribuyendo este tipo de pruebas. Casi todas las IPS lo están haciendo actualmente, casi todos los laboratorios. O sea que En se puede Medellín, normal y decir, me quiero hacer una prueba rápida de inmunoglobulina, o cómo se dice. sí, sí, puedes decirlo, claro. O sea, si vas a ir a pagar, te la hacen en cualquier parte. Si vas a ir a la EPS, pues básicamente hay que convencerlos, hay que rogarles y convencerlos de que le manden una prueba. A menos que tenga pues unos síntomas muy sugestivos, ¿cierto? Pero si no, si quieres ir a cualquier laboratorio clínico, en cualquier parte las hacen. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hay varios laboratorios que las hacen y en la ciudad hay muchísimos. Y vas y dices, mira, yo quiero que me hagan una prueba de PCR que está más o menos entre 150 y 250.000 pesos, o una prueba serológica que está entre 100 y 120.000 pesos. Listo, profe, gracias.
Ok. Bueno, otro concepto importante que conocemos ahora del estudio es qué tipo de respuesta celular o humoral, es decir, anticuerpos o células T, se activa contra cada tipo de proteína. Y esto es muy importante porque esto es lo que permite el diseño de las vacunas. Yo no puedo diseñar una vacuna de anticuerpos contra la proteína ORF7 si los anticuerpos naturales de las personas infectadas no se producen contra esto. Significa que no, yo puedo producir anticuerpos contra esto en el laboratorio, pero no lo van a proteger específicamente. O no puedo producir anticuerpos neutralizantes contra la proteína de la nucleocápside, pues porque los neutralizantes son solo contra el receptor, entonces solo contra la proteína spike, ¿cierto? Pero entender esto permite el diseño de las vacunas. Y esto es la situación más o menos de las vacunas. Tenemos vacunas de diferentes tipos que están en estudio en la actualidad y vamos más o menos en 180, casi 200 tipos de vacunas que han iniciado estudios o que están en desarrollo. Algunas son con el virus, puede ser virus inactivado o virus atenuado, virus activados químicamente. Virus atenuado pues es mucho más peligrosa porque el virus puede revertir y convertirse otra vez en el virus patogénico. Entonces esto es muy peligroso. Esto ni siquiera se le puede dar a los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo. Pero virus inactivado es un virus muerto. Lo matan con calor, con luz ultravioleta, con algunos químicos, con algunos desinfectantes y estas cosas, y luego se lo aplican a las personas. Tenemos vectores virales. Estos son meter una proteína del virus dentro de otro virus. Por ejemplo, dentro de adenovirus o un virus de primates, otra cosa. Tenemos vacunas de ácidos nucleicos, es que a uno le inyectan un fragmento de RNA que codifica para una proteína del virus o de DNA, y subunidades, que a uno le inyectan solo la proteína S, por ejemplo, para ver si genera anticuerpos, o VLPs, que son, digamos, como virus vacíos, sin el genoma, ¿cierto? Solo la estructura del virus, la coquita de proteínas, sin el virus, sin el genoma. Entonces no se replican, no generan problemas y generan algún tipo de inmunidad, ¿sí? Tenemos estos 4 tipos, ven aquí más o menos el número de vacunas, y en otros están esas vacunas que yo les mencionaba ahora, por ejemplo, la vacuna del BCG, que no tiene nada que ver con coronavirus, sino con el entrenamiento de la inmunidad. Esto, octubre 16, más o menos esta es la situación. Hay más o menos este número en fase 1, fase 2, fase 3. Estas son las fases clínicas de eficacia y seguridad de las vacunas. Hay algunas vacunas aprobadas con un uso limitado, sobre todo aprobadas por algunos gobiernos locales, como las vacunas de Rusia, la vacuna de China, entre otras, pero así aprobadas para uso global, todavía no tenemos ninguna. Entonces les quiero mostrar unos ejemplos, 3, 4 ejemplos de las vacunas, del avance de las vacunas. Esta es la vacuna de Pfizer. Les traje algunas que ya han sido pues como mencionadas en las noticias. Esta es la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que es una vacuna de RNA. Es un RNA que se le inyecta a los pacientes y desarrollan respuesta de anticuerpos y de respuesta de TH, respuesta celular. Esto fue publicado el 30 de septiembre en Nature, este resultado, con esta vacuna de Pfizer, y muestra que los pacientes antes de la vacuna no tienen respuesta de anticuerpos, y después de la vacuna, esta es la primera Profe, dosis. se le escucha mal. Ah, discúlpenme. ¿Entrecortado o qué? ¿O muy pasito? Profe, No, entrecortado. profe, se te escucha bien. Yo creo que es el internet, Santi. ¿Alguien más que me cuente si escucha bien o no? Bien, Bien, sí, se sí, le profe, escucha se bien. escucha bien. Ah, ok. Profe, yo le escucho bien. Ok, gracias. Santiago, de pronto tienes que intentar reiniciar, de pronto tienes algún problema de conexión. Recuerden que la clase igual va a quedar grabada para que descarguen el link y le den una miradita cuando puedan, porque pues hay muchos conceptos nuevos y de pronto iba muy rápido de ellos. ¿Listo? Entonces, esta gráfica muestra varias dosis de la vacuna, dosis crecientes. Voy a mirar solo una de ellas para no demorarnos mucho. Miren, la línea verde oscura, de acá es la dosis más alta de la vacuna. A los 8 días, pues no había todavía inmunidad, pero al día 22 ya había inmunidad en muchos de ellos.
Y al día 22 le dieron un refuerzo, le pusieron la segunda dosis. La vacuna de Pfizer es de 2 dosis. Y con el refuerzo se aumenta de forma importante la vacuna. Al día 29 y al día 43 tenemos inmunidad. Esa inmunidad no se logra si no hay un refuerzo. Esta es la vacuna, pero sin refuerzo. Miren que no se logra tan alta. Y estos blancos de la última columna son los pacientes infectados de forma natural con el coronavirus, que desarrollaron una respuesta inmune natural. Y miren que la vacuna desarrolla respuesta inmune a los mismos niveles con estas dosis, pero con una dosis mayor, es incluso superior la inmunidad que genera la vacuna. Luego tenemos otra vacuna que se ha mencionado, que es la vacuna de Moderna. También es una vacuna de RNA. Estos son resultados preliminares que se publicaron en julio, no han publicado nada nuevo de esta vacuna, y muestran que también se aumenta la inmunidad, en este caso los títulos de anticuerpos, con 2 dosis diferentes de la vacuna se pueden aumentar. Luego esta es la vacuna de China, una vacuna que ya tiene una aprobación limitada, para un uso limitado en China. Es una vacuna que publicaron en Lancet el 15 de octubre, los resultados. Es una vacuna de virus vivo inactivado. Virus vivo no, de virus inactivado. Es decir, un virus le echaron este químico, que es como un detergente, un desinfectante, y con eso destruyeron el genoma del virus. Y este virus destruido, pues lo purifican y se lo inyectan a las personas, diferentes dosis, y ven que todos tienen cero conversión, ¿cierto? O sea, todos empiezan a producir anticuerpos. Miren aquí en función del tiempo, la mayoría de los individuos empieza a producir anticuerpos. Y en placebo está el azul clarito, ninguno de ellos pues obviamente subió, ¿cierto? Luego tenemos la vacuna de Oxford, es una vacuna en un vector de adenovirus, es decir, a un adenovirus le ponen una proteína del coronavirus, y en esta vacuna de Oxford, que publicaron estos resultados en julio 20, también tenemos una buena respuesta de esta vacuna. Miren aquí cómo aumenta, incluso a niveles muy comparables con los pacientes que se infectaron de forma natural. Y finalmente tengo la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia. Esta es la vacuna de Rusia, digámoslo así es como se conoce. Es una vacuna también en un vector de adenovirus, en este caso 2 adenovirus diferentes, adenovirus recombinantes, y ven cómo aumenta desde el día 14, 21, 28 y 42 la cantidad de la respuesta inmune, en este caso anticuerpos contra la proteína S, contra el dominio RBD, ya les dije el dominio de unión al receptor. Miren cómo se aumenta la cantidad de la respuesta inmune. Aquí tenemos 2 estrategias de vacunas y se van aumentando, incluso a niveles superiores en este caso a los pacientes con infección natural. Y estos son los títulos de anticuerpos neutralizantes. ¿Listo? Entonces, como ven, pues entender esa respuesta inmune ha permitido diseñar varias estrategias de vacunas que están en proceso y que pues veremos cómo van avanzando cada una de ellas. Pero no solo vacunas, también tenemos estrategias terapéuticas o de medicamentos. Ustedes seguramente escucharon el plasma convaleciente, es decir, toman los anticuerpos de un paciente que le dio ya la infección previamente, que superó la infección, y esos anticuerpos se los inyectan a otra persona. Eso es el plasma convaleciente. Anticuerpos monoclonales que se generan en el laboratorio para bloquear la infección o para bloquear el receptor AC2 o para bloquear la proteasa que mencionaba ahora. ¿Quién mencionó la proteasa? Me olvidó, Marjorie creo. Esta proteasa que es la TMPRSB2. Esta proteasa también puede ser inhibida con anticuerpos o con otras moléculas. Inhibidores del ciclo replicativo, de la replicación del virus. Interferón recombinante, que mencionaba alguien ahora también, para inducir la expresión de ISGs, y dexametasona u otros antiinflamatorios para inhibir toda esa fuerte respuesta inflamatoria que parece ser la responsable del cuadro clínico. Además, hay otros estudios inmunológicos que se han propuesto para bloquear la respuesta inmune, por ejemplo, inhibición de fracciones del complemento C3 y C5, que como anafilotoxinas pues inducen una fuerte respuesta inflamatoria y reclutamiento de neutrófilos, así que se podrían bloquear esos dos.
Incluso hay una propuesta para bloquear la lectina unidora de manosa, porque esta proteína, o utilizarla, porque esta proteína podría bloquear la interacción del virus con el receptor AC2. Y hay muchas opciones de inmunoterapia que están basadas en bloquear las citoquinas, anticuerpos monoclonales que pueden bloquear citoquinas o incluso factores de transcripción que tienen que ver con estas citoquinas. Cuando tengan la oportunidad de revisar la presentación, la grabación, quiero que se detengan en esta diapositiva y que vayan al link para que se lleven una grata sorpresa de quién ha publicado esto. Esta propuesta de inmunoterapia para coronavirus fue publicada por un estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces quiero que revisen eso para que se animen y terminen haciendo cosas de estas bien interesantes, que ustedes tengan estas publicaciones científicas. Miren, aquí tenemos otra. Dame un segundo, que ya termino aquí esta idea. Aquí tenemos otra con estrategias para bloquear la interleuquina 6. Aquí tenemos varias estrategias y saben que la IL-6 pues, contribuye con la activación de los linfocitos T y B y con la producción de reactantes de fase aguda en el hígado, como la proteína C reactiva. Y finalmente, bloquear el inflamosoma. Ya vimos que el inflamosoma induce la producción de interleuquina 1 beta y todo esto la inflamación, y hay muchas estrategias para bloquear el inflamosoma. Aquí tenemos un montón de ellas y les quiero mencionar solo una, gliburide, que seguramente algunos la habrán escuchado. Gliburide es lo que se conoce como glibenclamida, y la glibenclamida se utiliza en el tratamiento de la diabetes. La glibenclamida puede bloquear el inflamosoma en una de sus etapas, entonces va a disminuir esa respuesta inflamatoria. ¿Listo? Estos son solo propuestas. A alguien se le ocurrió decir bloqueemos en diferentes sitios, pero algunos de ellos apenas se están probando en el laboratorio y algunos en estudios clínicos en la actualidad. En ese link que yo les dejé en el chat, que es de BioRender, este link que les dejé en el chat, van a encontrar el avance de las vacunas y el avance de las terapias. Pueden entrar a algunos de ellos y revisar. Si ustedes le dan clic a cada uno de ellos, hay una infografía que les explica qué tipo de vacuna es, en qué país se está utilizando y cuáles son las actualizaciones que tiene cada uno de ellos. Ahora sí, ¿quién tenía una pregunta? Sí, profe, ¿como terapia es posible inducir a la producción de citoquinas antiinflamatorias? Sí es posible, pero es muy riesgoso. Pero existen, así como hay interferón recombinante, también hay interleuquina 10. Uno le puede dar a los pacientes interleuquina 10. Pero eso es un poco riesgoso porque puede generar una inmunosupresión severa. Entonces lo que se hace es inducir inmunosupresión con otros fármacos. Por ejemplo, con dexametasona, que se los voy a mostrar en un momento, o con vitamina D, que es otro inmunosupresor. Creo que alguien de ustedes me preguntó algo de vitamina D, y si buscan en internet vitamina D y COVID, pues en una fuente científica van a encontrar un montón de estudios y propuestas de su uso, porque la vitamina D es inmunomodulador. Entonces es buscar inmunomoduladores leves, porque si usted le da a un paciente interleuquina 10, le apaga toda la respuesta inmune. Si le da vitamina D, pues ese induce algo de interleuquina 10 y puede inmunosuprimir, pero de forma leve. Una inmunosupresión severa, pues es muy grave, porque si el paciente está en una UCI y está inmunosuprimido, pues cualquier patógeno nosocomial lo coge de una y hasta ahí llegó el paciente. Entonces no lo puede inmunosuprimir. Y yo también por ahí leí en un estudio que hablaba de COVID y vitamina D, que también era algo peligroso porque una de sus funciones pues, reguladoras es que inhibe la diferenciación del linfocito B a célula plasmática. Entonces como que suma pues a ese problema de que no vaya a generar pues muchos anticuerpos. Sí, sí, tiene razón. O sea, por eso no se ha implementado actualmente, pero sí hay varios estudios en proceso para tratar de ver la aplicación real de esa vitamina D en el contexto clínico. En el laboratorio se sabe que puede hacer muchas maravillas como inmunosupresor, pero hay que ver en los pacientes si es segura. A eso es a lo que se refiere. Muy bien. Entonces, bueno, para terminar les quiero comentar de los estudios con los fármacos.
Este estudio, por ejemplo, del New England Journal of Medicine fue publicado en octubre 8 y se refiere a la hidroxicloroquina o cloroquina, uno de los primeros medicamentos que se propuso. Aquí está la cloroquina. La cloroquina puede inhibir esto, la liberación del genoma del virus. Porque esto depende de unos cambios en el pH que se dan y la cloroquina hace eso. Es un inmunomodulador que afecta o que regula los cambios de pH en los endosomas y en los fagosomas. Por eso se usa, por ejemplo, en pacientes con lupus, porque si bloquea esos endosomas, entonces bloquea la respuesta inflamatoria mediada por TLRs, por ejemplo. Entonces hay menos inflamación. Y con ese supuesto se lo empezaron a dar a las personas y encontraron lo siguiente. Esto es la recopilación de los resultados. Cuando vean un resultado de este tipo, se puede analizar de forma simple. La última columna, la última fila dice todos los participantes. Y este rombo que se ve acá es el resultado consolidado de todos los individuos. Podemos ver todos los individuos o podemos ver los individuos de acuerdo al sexo, cómo les fue a los hombres y a las mujeres, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la raza, de acuerdo al si necesitaron oxígeno o ventilación mecánica, ¿cierto? Entonces aquí vemos a quién le fue mejor. Y aquí abajo dice el cuidado estándar o el cuidado con hidroxicloroquina. O sea, a los que le dieron hidroxicloroquina tienen que aparecer un puntico en este lado de la línea. Si la hidroxicloroquina funcionó mejor. O si funcionó mejor, no darles hidroxicloroquina, sino el cuidado normal, pues aparecen en este lado. Y lo que vemos acá es que la hidroxicloroquina pues no sirve para nada. A todos los participantes les fue mejor cuando no les dieron cloroquina. Y, por ejemplo, hay algunos casos, miren este, a las mujeres les va mucho mejor cuando no les dan hidroxicloroquina, o de acuerdo a la edad, pues en los mayores de 80 es mejor que no les den hidroxicloroquina, ¿cierto? Así es como se interpreta. Entonces, en conclusión, pues la hidroxicloroquina no sirve. Es lo que dice esta publicación del 8 de octubre. Tenemos otro estudio con Remdesivir. Remdesivir es un antiviral que ya se había probado, por ejemplo, con ébola. Aquí cambia la distribución porque todos los participantes es la primera fila. Y luego las clasificaciones, el área geográfica, la raza, la etnia, la edad, el sexo, todos esos están para abajo, ¿cierto? Remdesivir mejor está a este lado, a la derecha, y el placebo, que el placebo fue mejor, está a la izquierda. Y en conclusión, Remdesivir fue mejor para todos los pacientes. ¿Sí lo ven? Está a este lado, donde la droga es mejor. ¿Dónde funcionó mejor? Por ejemplo, en los pacientes entre 18 y 40 años fue mucho mejor que en los de 40 a 65, ¿cierto? Miren esto acá. O, por ejemplo, fue mucho mejor en los pacientes de otra raza o de raza blanca que en los pacientes asiáticos. Pero, en conclusión, en todos los pacientes, 1062 pacientes, el Remdesivir fue mejor, el tratamiento con Remdesivir. Sin embargo, quiero que miren esta conclusión que escriben los autores en su artículo. Y dice, dada la alta mortalidad, a pesar del uso de Remdesivir, es claro que el tratamiento con una droga antiviral sola no es probable que sea suficiente para todos los pacientes. Necesitamos una terapia combinada, porque esta terapia antiviral sola, aunque funcionó mejor para todos los pacientes del estudio, se observó una alta mortalidad en algunos de ellos. Entonces, obviamente se murieron menos los que tenían la droga que los que no la tenían. Pero ellos proponen que esto no se puede dar solo. Y no se puede dar solo, es que hay que combinarlo con algo. Por ejemplo, con terapia inmunosupresora, porque ya sabemos que los inmunosupresores o que la terapia la respuesta inflamatoria condiciona la vida de los pacientes. Ese es el reporte preliminar. Sí, dame un segundo, yo termino esta idea y me preguntas. Este es el reporte preliminar de dexametasona, que es un antiinflamatorio, fue de julio 17, aún no ha salido el reporte final, pero este muestra, aquí tenemos todos los pacientes, es este,
y estas son las características de clasificación de acuerdo al tipo de soporte respiratorio que necesitaron. Dexametasona fue mejor en este lado, o el dexametasona no fue mejor, era mejor el cuidado estándar. Y vemos que dexametasona es mejor en conjunto y es mejor en los pacientes con ventilación mecánica o con oxígeno, pero los pacientes leves que ni siquiera recibieron oxígeno, en ellos no se necesitó la dexametasona. Recuerden lo que les decía ahora, estos son los pacientes leves, los que no necesitan oxígeno. Si le damos un inmunosupresor, puede tener otra infección secundaria, pues por una bacteria o por otra cosa, y puede complicar el cuadro clínico. Pero en los pacientes que ya están intubados o en los pacientes que están hospitalizados y con oxígeno, sí es una buena idea utilizar la dexametasona. ¿Listo? Y en este caso sí es muy importante. Estamos esperando los resultados de los estudios combinados de remdesivir. Combinar remdesivir, por ejemplo, con dexametasona o con otros esquemas de tratamiento, como inhibidores de la interleuquina 6 que ya se están probando también. Y con eso termino entonces esta presentación que tenía para el día de hoy. Ahora sí, adelante con todas sus preguntas. Profe, yo te tenía una preguntita de cómo sería inmunológicamente el daño endotelial que genera el coronavirus y el uso de antitrombóticos en los pacientes graves. Muy importante. Mariana, se te encendió la cámara. El daño endotelial es muy importante porque tiene que ver con la respuesta inmunológica que se está dando. Entonces, recuerden que toda esa respuesta inflamatoria inicial también contribuye con la activación del endotelio. Recuerden que eso es un proceso fisiológico para que las células puedan migrar hacia los tejidos, ¿cierto? Pero la activación endotelial también se relaciona con la liberación del factor tisular y otros factores procoagulantes. De hecho, algunos autores han indicado que el proceso de la sepsis crítica es muy del COVID-19 crítico es muy parecido a un paciente con sepsis, porque tiene no solo el desbalance inflamatorio, sino una coagulopatía. Ese paciente tiene alteraciones en el dímero D, y esos pacientes, como terapia estándar a los pacientes hospitalizados, también le dan terapia de anticoagulación, porque esa coagulación también se relaciona con la falla multiorgánica que presentan algunos de estos pacientes. Entonces, todo eso está desencadenado por la respuesta de citoquinas y por factores de la coagulación, factor tisular, bradicininas y otros factores que participan en las vías. ¿Está claro eso? Pregunta Sí, Natalia que claro. cuánto tiempo puede durar el virus en el cuerpo. Pues hay reportes de RNA genómico hasta un mes o un mes y medio del RNA viral. Sin embargo, la mayoría de científicos coinciden en que ese RNA viral no representa partículas virales infecciosas. Y hasta no poder tener resultados concluyentes de eso, no podemos generalizar cuando se está hablando de una reinfección o no. Porque entonces la reinfección te requiere un largo periodo de tiempo diferente y además un estudio genético que valide que son dos virus diferentes. Eso ha limitado un poco el avance en ese aspecto. Pero en general son infecciones autolimitadas que no duran más de 2 semanas y cuando el cuadro se complica llegan a durar hasta 3 semanas. Pero si el cuadro clínico se resuelve, o sea, si el paciente no se muere, después de esas 3 semanas, la mayoría de individuos no tienen detección del virus en su organismo. Y de hecho, al principio, pues eran dados de alta en ese momento, con una segunda prueba de PCR negativa. ¿Cómo se trata a un paciente que no necesite oxígeno y que presenta un cuadro leve? No hay ningún tratamiento, no hay que hacer nada. Simplemente, por ejemplo, acetaminofén para manejar la fiebre, si le está dando fiebre, o el malestar general, porque eso es lo que va a tener. Lo único son las medidas de soporte para los síntomas leves que tenga y las medidas preventivas sí son lo más importante. El aislamiento, porque ese paciente leve igual puede transmitir el virus y no sabemos si se lo va a transmitir a algún familiar o alguna persona cercana que no desarrolle el cuadro leve. Porque si a usted le da, pues usted tiene 20 años, es una persona sana, pero se lo puede transmitir a su mamá o a su abuela que tenga hipertensión o que tenga diabetes o hipotiroidismo o obesidad o alguna condición
que represente un peligro. Entonces, el paciente asintomático con enfermedad leve, lo más importante es el aislamiento total, ojalá. Profe, Adelante. El remdesivir, ¿qué es lo que hace? El remdesivir inhibe la replicación viral, inhibe la acción de las RNA polimerasas. Por eso se usa en ébola, se ha ensayado en ébola y se ha ensayado pues, en otras infecciones virales. profe, ese medicamento, la ivermectina, ¿cuál es la función? Pues, ¿cuál es su mecanismo de acción? Si está demostrado que funciona contra el COVID. Solo in vitro. Eso funciona solo in vitro. Dame un segundito. ¿Cómo así, profe? En el laboratorio se mostró que eso sí funcionaba para inhibir la replicación. Sin embargo, los resultados in vivo pues son muy controversiales, porque la mayoría de autores dicen que las dosis in vitro necesarias para bloquear el virus no se pueden alcanzar en humanos in vivo. O sea, que a uno no le podrían dar tanta cantidad de ivermectina. La ivermectina se utiliza como antiparasitario, porque puede bloquear algunas rutas metabólicas de los parásitos que tienen que ver con el DNA, por ejemplo. Y entonces por eso a alguien se le ocurrió, yo no sé con qué fundamento, porque yo en este momento todavía no entiendo cómo funciona la ivermectina como antiviral, probarlo en el laboratorio y eso funcionó. Ahora que alguien me preguntaba, no sé si era Santiago quien me preguntaba qué hacemos en el laboratorio, los Wildeman y yo, que trabajamos en inmunología, trabajamos en asocio con el grupo Inmunovirología de la Universidad de Antioquia. Ellos, en el grupo Inmunovirología, tenemos un laboratorio de contención nivel 3, que es donde se tiene que trabajar el virus. Por eso aún no lo tenemos, no tenemos el virus en la universidad cooperativa, el virus en cultivo en el laboratorio, porque no tenemos aún ese laboratorio, pero ese laboratorio está en este momento ya se hicieron todos los diseños del laboratorio para el ajuste del que tenemos y esperamos que a más tardar en diciembre inicie la construcción de nuestro laboratorio de contención 3 para poder tener el virus. Pero por ejemplo en virología, en la CIU, en la UDA, estamos haciendo ensayos con diferentes tipos de medicamentos y de compuestos a ver cómo funcionan como antivirales. Lo hacemos primero como parte de investigación, pero también como un servicio. Y como un servicio es que cualquier persona me dice, ve, yo quiero probar esto. Y nosotros le decimos, listo, venga, yo pruebo lo que usted me diga, dígame cuánto, yo le digo cuánto le vale la evaluación, le cobramos por el servicio y probamos lo que a la gente se le ocurre. Y hemos probado un montón de cosas, hemos probado derivados de muchas cosas, vitaminas, suplementos nutricionales, derivados, extractos, jugos de cosas que a la gente se le ocurre probar. Algunos de ellos han funcionado en el laboratorio. Ellos tendrán que evaluar a nivel molecular cómo están funcionando y luego en un estudio clínico cómo le dan eso a un paciente de forma segura y que tenga resultados de eficacia. Pero eso es un camino largo. Lo mismo las vacunas, son un camino largo de varios años, que ahora todo se aceleró y estamos tratando de reducir porque la pandemia afectó inicialmente la economía del mundo. Obviamente es un problema de salud pública, es un problema social, pero los que toman las decisiones de la vida del resto de la humanidad son los que mueven la plata. Y eso es un problema económico muy importante. Cerrar tantos comercios, que tantos trabajadores mueran a causa de la infección, que la gente no pierda sus trabajos, entonces disminuye la cantidad de compras que pueden hacer. O sea, eso afecta, es un círculo que afecta a la economía global. Y eso es un problema muy grande y por eso los estudios de vacunas están a toda velocidad tratando de sacar algo rápido que nos saque de esta pandemia y podamos retornar a una normalidad muy pronto. Qué pena, me desvié un poquito de la pregunta, ¿cierto? ¿Qué más estábamos hablando? Profe, yo tengo una Profe. pregunta. Sí, adelante. La citromicina y el fluturán sí sirven para estos pacientes con COVID y ¿qué hacen? Nada, pues uno le quita la alergia y los síntomas gripales y el otro evita que tenga infecciones bacterianas. Entonces no tienen ningún fundamento virológico, pero están incluidos en el manejo de los pacientes o se los pueden mandar algunos de ellos para evitar complicaciones o para mejorar el cuadro clínico. O sea, no es que si usted se queda en la casa y toma acetaminofén, el acetaminofén bloqueó la replicación del virus. Usted se queda en la casa y toma acetaminofén con un cuadro leve, eso le quita la fiebre, usted se alivió.
le controló el cuadro clínico, pero no está controlando la replicación del virus. Entonces ahí está la diferencia en las terapias. El acetaminofén sirve para los pacientes con COVID, sí. No mata el virus, pero sirve para los pacientes. Lo mismo la loratadina o cualquier cosa de estas que sea pues antigripal o antialérgico, sirve para los síntomas respiratorios, sí. No le va a matar el virus, pero sirve para eso. Y la citromicina es un antibiótico, entonces sirve para evitar infecciones bacterianas agregadas. Profe, ¿y la colchicina? La colchicina es un antiinflamatorio. Yo no estoy seguro si eso está no, eso no está aún en las guías de diagnóstico. No está. No estoy seguro, no. Ahora sí estoy seguro. No está aún en las guías de diagnóstico, no de tratamiento. Pero es una opción terapéutica que está, de hecho, creo que yo la presentaba la tenía Sí, en ahí la está, presentación. En la gráfica de inflamosomas está, porque se utiliza en pacientes, por ejemplo, con gota y con otras afecciones inflamatorias. No estoy seguro si hay estudios clínicos actuales, pero sería una muy buena idea Profe, empezar a probar yo creo estudios que con sí hay. colchicina. Sí, Pues yo yo creo también que sí creo. hay, pero no los he leído. Es Yo también porque, creo que sí hay. Yo no los conozco directamente, pero estoy casi seguro que debe haber, porque hay estudios con casi todos los antiinflamatorios actuales, buscando segundos usos. Es decir, estamos en una emergencia, estamos buscando cualquier salvavidas de qué pegarnos. Y si alguien tiene una serie de casos, un doctor se le ocurrió darle a sus pacientes colchicina y vio que funcionaba, pues hace un estudio clínico y si sí funciona, pues se hace a nivel global, se hace multicéntrico y luego global a ver si efectivamente esa va a ser la cura que estábamos esperando. sí, pues yo preguntaba porque mi papá recomienda mucho la colchicina y Su también papá es les... reumatólogo. Sí, sí, señor. Ah, ok, claro, en reumatología se usa, pues en enfermedades autoinmunes se usa la colchicina. Estoy casi seguro que debe haber estudios clínicos ahora, pero por ahora recomendarlo a un paciente es una cosa solo empírica. Pues usted le puede recomendar al paciente que se quede en la casa encerrado viendo televisión sin transmitírselo a nadie más, y es una recomendación muy válida. Pero usted le puede recomendar al paciente, si tiene pues la licencia médica, usted le puede recomendar el medicamento que usted considere seguro y probar, pero los resultados solo serán anecdóticos. Hasta que no se haga un estudio clínico controlado, no podemos decir si funciona o no funciona efectivamente. Es lo mismo que pasó con cloroquina, con dexametasona. A alguien se le ocurrió darle a los pacientes y eso funcionaba, pero hasta que no se hizo un estudio clínico controlado, no podemos asegurar si funciona o no funciona. Que le funcione a un paciente no significa que le funcione a todos. A eso es a lo que me refiero. ¿Listo? ¿Qué más? Profe, ¿y cuánto vale el estudio de laboratorio que vos mencionabas ahorita? Mi abuelo que mande a estudiar el moringa. Depende de lo que vamos a hacer. Después hablamos de los negocios, pero depende de lo que vamos a hacer. Eso podría estar alrededor de los 10, 15 millones de pesos más o menos. Pero eso lo hacen, pues, no sé si tu abuelo corresponde a esta categoría, pero eso lo hacen individuos que tienen, pues, fines comerciales, que quieren No, no, era un vender. chiste. No, pero es real. Créame que hemos probado cosas muy parecidas. Alguien que quiere vender, yo tengo un suplemento de no sé qué, del extracto de los corrosos y quiero probar si funciona, porque si funciona usted lo pone en la etiqueta, usted manda todos los estudios en INVIMA y lo pone en la etiqueta que esto funciona, usted lo vende. Yo no sé si funcione clínicamente, porque nosotros no estamos haciendo un estudio clínico en los pacientes, nosotros estamos diciendo si eso en el laboratorio tiene efecto sobre la replicación del virus. Bueno, jóvenes, terminamos entonces, se nos acabó el tiempo, está muy interesante la discusión y las preguntas, pero se acabó el tiempo por hoy. Yo me puedo quedar aquí otros 10 o 15 minuticos si alguien tiene preguntas que quiera hacer, pero entonces ya terminamos la sesión de hoy. Nos vemos mañana con la expo de Hiper 4 para los que corresponde y el jueves